Hola, soy Carlos Manuel Pérez Ramírez del Tecnológico Nacional de México, Campus Pachuca, y voy a describir un estudio de localización de un centro de distribución de bolsas de hielo de una empresa hidalguense. En la segunda mitad del año 2018, dirigí la residencia profesional de dos estudiantes de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Pachuca, cuyo informe técnico también le sirvió para obtener su título profesional en marzo del 2019. Uno de los análisis de su proyecto es la base del presente trabajo. En el área mostrada, la empresa tiene 40 clientes, de los cuales cada jueves, a más o menos 20 de ellos, surte 40 bolsas de 5 kilogramos de hielo en rolito en una ruta que inicia y termina en la propia empresa. Técnicamente cada ruta es un circuito hamiltoniano. Se piensa que se puede cubrir un mayor número de clientes abriendo un centro de distribución en un lugar que esté dentro de esta zona e incluso ampliar la cartera actual de clientes. La estrategia seguida fue que en primer lugar se encontrara un punto de la zona que minimizara la suma de distancias en línea recta entre ese punto y cada cliente. Luego, en las inmediaciones habitadas de dicho sitio y con infraestructura de comunicación terrestre, identificar algunos locales viables de arrendar, evaluarlos y seleccionar el mejor. Para lo primero, se decidió recurrir a un modelo de programación no lineal, sin restricciones y, como contraste, al más conocido método del centro de gravedad, un promedio de las coordenadas, por cierto fáciles de obtener, de los clientes. Para la comparación de los locales seleccionados, se escogió el procedimiento conocido como el proceso analítico de jerarquías, abreviado AHP, que tiene una estructura similar a un organigrama piramidal. Para el modelo de programación no lineal y el cálculo de los promedios requeridos por el centro de gravedad, se optó por plantearlos en Microsoft Excel, en el arreglo mostrado en la imagen. Los promedios son un cálculo directo, pero para el modelo no lineal, Excel posee un optimizador apropiado, el algoritmo GRG, por gradiente reducido generalizado. En las columnas H e I de la imagen se calculan las distancias en kilómetros con la fórmula mostrada abajo de la tabla. La imagen a la derecha es la interfase gráfica de Solver, mostrando el modelo no lineal que minimiza la suma de distancias calculada en la celda C7 mediante la fórmula matricial escrita abajo de la imagen de la hoja de cálculo y que tiene solo dos variables, que son las coordenadas a encontrar del punto buscado. El algoritmo apropiado se aprecia en la ventana de Solver. El algoritmo GRG
corre en menos de un segundo, aunque hay que tener la precaución de ejecutarlo al menos 2 veces hasta ver que a la precisión deseada se mantengan constantes las coordenadas del sitio buscado. Aún así, con valores iniciales diferentes, la solución puede variar un poco, aunque no de manera significativa. En el mapa mostrado se ubican, dentro de la elipse roja, los puntos hallados por los dos procedimientos utilizados, corroborando visualmente su cercanía. El que se ve más a la izquierda es el del modelo no lineal. Después de localizar 4 locales viables y con el objetivo de identificar al mejor, se establecieron 9 subcriterios a considerar, agrupados en 3 categorías o criterios principales o primarios. La figura muestra la estructura jerárquica pertinente. De manera sucinta, aquí se describe en el primer párrafo lo que es el proceso analítico de jerarquías. En el segundo, se lee lo que esencialmente distingue a este método de análisis de decisión multiatributos del procedimiento de ponderación por puntos, quizás más conocido. La forma de validación matemática de las comparaciones por pares emitidas por los expertos. En la matriz se observan las comparaciones entre los subcriterios de las características de cada local. Se entiende, por ejemplo, que la cercanía a los clientes escrita en la segunda fila es 3 veces más importante que el costo escrito en la primera columna. Por lo tanto, el costo anotado en la primera fila es 1/3, en azul, de la importancia que tiene la cercanía a los clientes encabezado de la segunda columna. Así, la matriz de comparaciones es siempre una matriz recíproca. Para el procedimiento de verificación de la consistencia de una matriz de comparaciones por pares de criterios, el máximo valor propio requerido para calcular el índice de consistencia se obtuvo mediante el planteamiento mostrado en la imagen de Excel. Al dividirlo entre el índice aleatorio de consistencia, que es una constante dependiente del tamaño de la matriz, arroja la razón de consistencia. Si ésta no excede al 10%, se acepta que las comparaciones son consistentes. De lo contrario, habrá que revisarlas y rectificar las procedentes. Siendo válida la matriz, los elementos normalizados del vector propio son las prioridades de cada subcriterio. Una columna se normaliza dividiendo cada uno de sus valores entre la suma de todos ellos. La ventana del solver de Excel contiene el modelo de optimización que se encarga de los cálculos requeridos. Maximizar el valor de la casilla D9, la cual, junto a los 4 elementos del vector propio de la columna H, constituyen las variables de decisión. El primer bloque de restricciones obedece a la definición de valor y vector propios, mientras que el segundo acelera la convergencia del algoritmo. Una matriz totalmente consistente tiene un valor propio máximo igual a su dimensión. Todos los resultados
se resumen en un cuadro como el de la imagen. El peso de cada subcriterio se obtiene multiplicando su prioridad en la columna G por la prioridad del criterio primario al que pertenece en la columna C. Finalmente, la calificación de cada local es el producto escalar entre el vector de sus prioridades y el de los pesos de los subcriterios. La función suma productos de Excel facilita este cálculo. En promedio, el local 1 es el que presenta las mayores ventajas para el centro de distribución local. En conclusión, fue mejor aceptada la solución del algoritmo no lineal sobre la del centro de gravedad. Hubo cierta resistencia inicial del personal ejecutivo de la empresa a participar en las reuniones del proceso analítico de jerarquías, pero finalmente entendieron la importancia de hacerlo. El procesamiento de datos en Excel evitó el tener que recurrir o adquirir otras aplicaciones informáticas. En caso de realizarse el centro de distribución, habrá la oportunidad técnica de establecer la mejor ruta dado el subconjunto de clientes a surtir. Eso es todo. Agradezco su atención.